Listo. Bueno, entonces la secuencia didáctica más relevante, más significativa para los niños fue la secuencia número 3, las letras mágicas. ¿Por qué? Porque en esta secuencia didáctica se hizo uso de la pintura, del dibujo, y para los niños fue interesante, fue motivador para ellos. ¿Por qué? Porque, como les dije durante la sustentación, la maestra maneja enseñanzas o modelos tradicionales, donde pues manejan el cuaderno, el lápiz y demás, y mientras que los niños cuando nosotras llevamos estos materiales, lo de la pintura, las letras mágicas que hace referencia, donde los niños pues con una vela y una cartulina de todo color blanca, ellos escribían sus propias grafías y luego lo pintábamos, entonces se revelaba lo que ellos hicieron, entonces para ellos fue gratificante esa secuencia didáctica porque pues se manejó las artes plásticas, algo que pues, la maestra titular no manejaba. Como inconvenientes, pues como les dijimos anteriormente, pues la profesora titular pues presentó algunas inconformidades diciendo que los niños no aprenden con esas actividades, eso ya pasó, yo necesito que los niños me aprendan a escribir, me aprendan a leer, y pues nosotras hicimos el ejercicio de orientarla, de decirle, no, mi profe, mire, de acuerdo con los derechos básicos de aprendizaje, pues los niños en esta etapa o en este curso pues están apenas con sus propias grafías. Es decir, de acuerdo con los DBA y el Ministerio de Educación Nacional, son tareas de leer y escribir, les corresponde al grado primero. Entonces, pues ella presentó inconformidad porque pues nosotros llevamos actividades innovadoras, actividades para poder fortalecer la motricidad fina y la lateralidad. Y ella pues al principio no le gustó, pero resaltamos que sí desarrollamos actividades innovadoras para los niños y significativas para ellos. Eh, bien, para las dos Natalias, cualquiera puede responder. Ustedes señalaron ahí como referentes teóricos a Ferreiro y Teberovsky, ¿no? Entonces, dentro del proceso de intervención, cuando llevaron a cabo, pues, la práctica de todo lo que ustedes habían diseñado en esa propuesta de intervención en el marco de un proyecto pedagógico de aula, eh, ¿cómo ustedes en el momento en que estaban desarrollando cada una de esas actividades que planificaron, que diseñaron, ¿sí? ¿Cómo ustedes pudieron o pueden en este momento que ya se culminó el trabajo investigativo y también la intervención, cómo pueden relacionar esos aportes que me precisen un poco más, esos aportes de estos dos teóricos, Ferreiro y Teberovsky, en relación a la adquisición de la escritura en los niños? Ustedes trabajaron la parte diferencial de la preescritura, ¿no? La fase diferencial, perdón, de la preescritura. Entonces, me gustaría mucho, dentro de esa práctica que hicieron, cómo ustedes pueden relacionar eso que dice estos dos teóricos con lo que ustedes pudieron encontrar al momento de llevar a cabo cada una de esas actividades contenidas en esas secuencias didácticas. Bueno, sí, señora. Lo que hace mención Ferrer y Teberovsky, se evidenció en el contexto investigativo de que la escritura inicial presenta diferentes fases, ¿cierto? Entonces, la fase diferenciada es donde los niños pueden distinguir las letras y los niños comenzar a leer. Esto se evidenció. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos al salón de clase, nosotros miramos que los niños, así pues la profesora les haya enseñado a escribir mami, mi mumu, mi mamá me ama, mi mamá me mima. Pues si nosotros hicimos el ejercicio, bueno, por aparte donde la docente pues no se diera cuenta, ¿cierto? Cuando ella por su rato se iba del salón, entonces nosotros le decíamos esto a algunos niños, no a todos, papito o Paula, hágame un favor, escríbame, mi mamá me ama. Y los niños no escribían esas frases. Entonces nosotros evidenciamos que lo que dicen las autoras sí es real, que los niños, por ejemplo, los niños escribían la M y algunas vocales, pero no escribían la frase completa. Profe, lo que quiere decir mi compañera es lo siguiente, o sea, ellos pueden escribirlo, pero no va a saber qué es lo que están escribiendo
tal, o sea, ellos saben que esas son las palabras, pero ellos no interiorizan qué es lo que significan sí esas palabras. O sea, porque realmente no sé, o sea, lo que hace la profesora es como escríbalo y el niño lo hace, pero no es consciente de lo que está escribiendo. Entonces, sí se cumplió esa teoría de las referentes Emilia Ferreiro y Ana Severos. Ok. Bueno, dentro de la parte de intervención pedagógica, ustedes como practicantes, investigadoras, ¿qué pueden rescatar de todo este proceso investigativo, pero ya no tanto en los aprendizajes y las competencias que hayan adquirido los niños en relación a la preescritura, sino ustedes como docentes en formación que estuvieron allí dentro del aula infantil desarrollando todo un trabajo investigativo? Me gustaría mucho de manera muy clara, puntual, las dos respondieran qué pueden ustedes, qué pudieron adquirir, qué aprendizajes dentro de su formación como licenciada en pedagogía infantil, qué Sí, yo pueden ustedes tenía darnos a conocer. algo similar, ¿no? Que cómo las transformó, porque hablan de innovación y de transformación. Entonces, no, que nos cuenten no solo enfocado desde el aula, sino desde sus competencias y esas habilidades como licenciadas en pedagogía infantil. Sí, Muy señora, listo. similar a lo que acaba de decir Yadira. Ok, bueno, los aprendizajes que nosotros adquirimos como docentes en formaciones, pues, en primer lugar, pues nosotros pudimos adquirir conocimientos de que los procesos de los aprendizajes de los niños son diferentes, que nosotros debemos respetar las orientaciones que hace el Ministerio de Educación Nacional, y cuando nosotros vayamos a ejercer esta labor, que no solamente tengamos en cuenta los documentos en el plan de estudio, en el currículo, sino también llevarlos a la práctica, que no solamente se quede en la teoría. Y también esto poder promover y desarrollar los proyectos pedagógicos de aula, porque a través de nosotros vamos a trabajar con los niños, vamos a tener un trabajo cooperativo, nosotros vamos a tener en cuenta los intereses, las necesidades de aprendizaje de los niños, poder también como hacer la invitación a los padres de familia que este proceso de formación no es solamente para nosotras los docentes, sino que también ellos hacen parte del proceso de formación de ellos. Entonces, esos fueron como los aprendizajes adquiridos de nosotros, o sea, de respetar los procesos de aprendizaje de los niños, de promover los proyectos pedagógicos de aula. Entonces, pues, durante todo ese proceso de práctica, esos fueron los aprendizajes que nosotros adquirimos. Profe, yo por mi parte creo que aprendí algo muy importante, que es el poder trabajar desde las necesidades de los niños e intereses, porque usted trabaja una necesidad y usted logra fortalecer diferentes disciplinas. Aparte de eso, cuando usted trabaja desde los intereses de los niños, ¿qué pasa? Que hace que los niños despierten el interés para que ellos logren hacer las actividades que uno como docente ha planeado. Entonces, yo creo que es muy importante que como docentes podamos tener en cuenta esos intereses y necesidades y en los proyectos pedagógicos, que es lo que realmente se trabaja a partir de esos intereses. Y pues que por supuesto pues lo promueve el Ministerio de Educación Nacional. Listo. Bueno, no sé si ustedes quieran añadir algo más a su experiencia como practicantes. Sí, señora, nosotros pues queremos agradecerles a ustedes, las jurados, a nuestra directora, porque pues cada uno de ustedes nos aportaron para poder desarrollar este proceso de investigación. Hubo dificultades y se pudieron lograr gracias a sus sugerencias, gracias a su apoyo. Entonces, queremos agradecer porque pudimos ver el apoyo de ustedes de correcciones que verdaderamente sí teníamos errores, entonces pudimos como rescatar eso, como pudimos aprender de los errores para no volverlos a cometer en próximos estudios. Bueno, yo quiero agradecerle a las dos juradas porque, y bueno,
guía en todo este proceso que ha sido, bueno, un poco complejo, pero gracias a Dios se pudo culminar. La verdad es que gracias a las orientaciones que ustedes nos aportaron, nos aportaron no solo a nuestro proyecto, sino a nuestra formación como personas, porque yo creo que esta profesión hay que tener vocación para poder usted realizar el ejercicio de ser docente. Entonces yo creo que nos aportaron en todo el sentido, tanto personal como profesional. Entonces, agradecimientos profundos a ustedes dos por habernos permitido realizar esta gran presentación y este proyecto. Queremos resaltar también la paciencia, su colaboración y su comprensión. Muchas gracias por esa paciencia que ustedes han tenido para con nosotros. Bueno, que mucha, pues no sé, la profe Adriana quiere decir algo más. No, ya como finalizar, pues felicitarlas, yo las veo muy apropiadas, han hecho una sustentación coherente, una sustentación clara. Las dos en sus intervenciones han narrado desde referentes y sus argumentos han sido muy acertados, entonces pues las felicito. Yo también pues encuentro dentro de en este momento en la sustentación que las estuvieron comprometidas desde el inicio con su trabajo investigativo y pues felicitarlas porque pusieron de su parte también para tener en cuenta cada una de las sugerencias. De pronto yo hice mucho, y molesté mucho porque es que yo a las dos Natalias le di en octavo semestre y yo decía, pero es que ellas saben cómo se diseña la propuesta de intervención porque se la escribí como más de 3 veces en el tablero, cómo era esa estructura de esa propuesta de intervención. Y entonces cuando me encontré alguna vez en una revisión, yo decía, pero ¿qué les pasó a estas muchachas? Entonces, no, felicitar a las chicas, qué bueno que hayan desarrollado este tema investigativo, porque aporta a la educación infantil, más que todo lo que tiene que ver con el nivel de preescolar, en este caso el grado de transición, porque muchas veces atropella, ¿no?, al proceso de formación de los niños, en la forma como ellos aprenden, cómo adquieren esas competencias, esas habilidades. Y todo está allí en los lineamientos que establece el Estado colombiano a través del Ministerio de Educación. Solamente es ponerlo en práctica, que el docente entienda la etapa infantil en que se encuentra ese niño y asimismo desarrollar esos aprendizajes, esos contenidos que están establecidos, por ejemplo, ahí en el DBA, en los lineamientos curriculares, en el decreto 2247, y simplemente es llevarlos a la práctica. Y qué bien que ustedes hayan considerado y hayan hecho mucho énfasis en que se debe respetar esos procesos, esa forma como el niño evoluciona, cómo va adquiriendo el aprendizaje sin presionarlo, sin llevarlo a que tenga que saber escribir, porque muchas veces los docentes dicen, o los padres de familia, ¿no? Ya en transición tienen que saber leer y escribir. Yo me encontré cuando estaba haciendo mi práctica, una docente que decía, no, es que, ¿para qué les sirvió el grado transición si no saben leer y escribir? Y esa señora estresaba a esos niños de primero, molesta, porque los niños no sabían leer ni escribir. Entonces, tenaz, porque ahí vemos también el problema de la articulación entre grado transición y primero, ¿no? Y qué es lo que los niños deben saber o sea, con qué competencias pasa un niño a primero, ¿cierto? Y bueno, lo importante es eso, que ustedes tengan muy claro eso ahora que ya prácticamente son licenciadas en pedagogía infantil, tengan claro esos procesos, esos aprendizajes con los que debe contar un niño de grado transición o de nivel preescolar. Pues felicitarlas muy bien por esa apropiación del tema, del proceso, de esos referentes que aportaron teóricos, conceptuales, normativos que aportaron a su tema de investigación. Y bueno, felicitarles y augurarles que tengan muchos éxitos en esa etapa ya profesional.
Señora, gracias, mi profe. Sí, también quería resaltar que mire que tanto en las instituciones privadas como públicas, pues se puede ver eso, como que esa meta y esos objetivos de que los niños salgan escribiendo, leyendo, cuando antes de la escritura los niños deben es fortalecer esa motricidad fina. Muchas veces, vean, nos comentaba la compañera Caterine, la profesora Edith Ladistín, que ella, que en el sexto semestre que nos enseñan cuál es la articulación que hay entre el grado transición y primero, pues decía el docente de primaria, que llegan estudiantes que no saben dibujar. Pues claro, como le pasan guías y guías donde ellos pinten y pinten y pinten puros dibujos, pero ya plasmados en fotocopia, entonces llegan al grado primero y los niños no saben dibujar, o sea, no saben todos esos procesos que hay que respetar. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias y muy amable por sus observaciones. Ok. Profe Di. Bueno, gracias a Dios las cosas se dieron como las habíamos planeado y yo pensaría que profe Yadira y profe Adriana, cuando las estudiantes hacen sus procesos de investigación, hacen sus trabajos a conciencia, desde sus propios saberes, desde sus, que asimilan con mucha responsabilidad los procesos de retroalimentación, de reescritura, pues pensaría que estos son los resultados. La verdad que yo hace muchos años vengo dirigiendo trabajos de grado y con ellas, con las Natalias, tuve una experiencia muy bonita en el sentido de que asimilaban con mucha responsabilidad y fueron yo les corregía inmediatamente en la tarde, en la noche, el otro día por tardar ya estaban las correcciones, fueron muy receptivas. Entendieron desde el comienzo de la propuesta, estaba un poco enredada cuando me las entregaron, entendieron cuál era el objeto de investigación y en el momento de entenderlo desde la propuesta de trabajo de grado del séptimo semestre ya fue más fácil la intervención y la sistematización. Es un trabajo que se hizo a conciencia, tuvieron muchas dificultades, profes jurados, dificultades en el modelo tradicional de la docente. Profe Yadira sabe cómo toca bandearse uno en las escuelas. Tuvieron dificultades por los paros, jornadas de paro que había, jornadas escolares que se suspendían, pero otra que es la que más las admiro a ellas, es porque llegaban con sus secuencias didácticas digamos de alguna manera, apoyar a la docente titular, pero la docente hacía que no, porque ella quería que sus estudiantes aprendieran a leer y escribir en el grado de transición. Entonces ellas, a pesar de eso, con su paciencia, con sus formas de ser, con el respeto de la docente titular, fueron incursionando poco a poco esta fase diferenciada de la escritura y de alguna manera dejaron un bonito recuerdo en el plan de aula de la profesora titular. Sin embargo, persiste la postura de la profesora que no asimila, ¿no?, otros modelos de educación, la normatividad, como lo expresaban las estudiantes, que no es porque uno quiera, la universidad o el programa o la jurado o la directora, sino que es la normatividad del Ministerio de Educación que nos dice que debemos orientar en cada grado de formación de los niños. Pero desafortunadamente los niños ahí son sujetos de todo este proceso, que ellos deben es transcribir, memorizar, hacer planas y aprender a leer y a escribir sin ningún conocimiento de las fases diferenciadas de la escritura, que es la que se debe abordar en esta etapa de escolar. Pero bueno, gracias a Dios y a ustedes, profesoras, por la experiencia, por los aportes. Estas dos estudiantes también van a salir a ejercer en su campo laboral. La educación infantil requiere de profesionales así como ustedes, que quieren marcar la diferencia en el aula escolar infantil, quieren que los niños sean sujetos de derecho, como lo dice Dicker y la normatividad, y qué mejor hacerlo desde el aprendizaje de la lengua castellana, porque el lenguaje oral es un tema que transversaliza todas las áreas del conocimiento y es un tema que es lo que hace que el niño que se forma como un ciudadano
tenga participación en sus contextos de aprendizaje, en la vida social del niño. Si no se le enseña al niño, no se le orienta a las competencias comunicativas, así como lo están haciendo ustedes desde la fase diferenciada, que es la primera fase de la escritura, entonces vamos a tener ciudadanos repetitivos, poco críticos, porque les enseñaron fue a repetir información, a hacer planas, pero nunca le generaron un proceso de aprendizaje crítico donde se le facilitara problematizar su conocimiento desde el aula escolar infantil. Entonces yo veo que a pesar que es un trabajo hecho en el nivel de transición, pensaría que con ellas dos vamos a empezar a notar cambios en la sociedad y particularmente en la escuela infantil, que es donde se quieren los estudiantes y profesores, así con estas ideas de cambio de acuerdo a las necesidades y a las expectativas que tienen los niños de aprendizaje. Y me alegra mucho que la profesora Yadira y la profesora Adriana, en este proceso de investigación que realizamos con mis estudiantes, hayan sido las jurados porque hicieron aportes relevantes para que hoy ellas se lucieran en su sustentación. Muchas gracias a la profe Yadira, muchas gracias a la profesora Adriana, a mis dos estudiantes, felicitarlas nuevamente. Desde acá de la distancia, un abrazo, un beso. Me siento orgullosas de haberles dirigido su trabajo de grado. A Natalia Restrepo, es de mi pueblo, es mi paisana, la mamá, conozco a la mamá, a la familia, los quiero mucho como si fueran parte de mi familia porque mi formación estuvo al lado de la familia de Natalia. Natalia no la distinguía, distingo esa la familia de ella, pero siento enorme cariño por ella y por querer tanto a la Natalia chiquita, también aprendí a querer a la Natalia la grande. Las quiero. Gracias, profe. Académicas, me siento súper orgullosa. Igualmente de la profe Yadira, que gran aprecio, la profe Adriana, que también he tenido la oportunidad de compartir escenarios, he aprendido mucho de ustedes. Y pues bueno, ojalá que esta no sea la última oportunidad que tenemos de compartir saberes y experiencias tan bonitas. Muchas gracias, yo dejo mi intervención ahí. Muy amables y que mi Dios me los bendiga a todos. Bueno, profe, gracias a ustedes, que estén muy bien, entonces estaremos pendientes. Felicitaciones. Profe, a las ¿y la firma Natalias. y todo? Gracias. Bueno, Gracias, muy amables. Bueno, les cuento que voy a dejar de